en nuestro programa, que ya veníamos en una pausa de casi 3 meses de Mi Ciudad Radio, hablando de emprendimiento, que estamos en Clique. Nuevamente les habla Andrés Vélez, está con nosotros en la mesa Leonardo, que es nuestro compañero también de mesa, y está también David Brown. Muy buenas noches para todos, muchachos, ¿cómo están? Muy bien, un cordial saludo para todos, para los oyentes, los televidentes, porque también nos están viendo. Un cordial saludo para los compañeros que nos acompañan en esta tarde-noche, Julián Vélez, David, Omar Acosta y quien les habla, Leonardo Zapata. Esperamos que sea un programa muy del gusto de todos ustedes, que lo gocemos, que lo disfrutemos y que si nos queda alguna cosita. Muy buenas noches para todos, feliz de volver a retomar con ustedes y tener estas discusiones tan llenas de información que nos sirven a todos. Bueno, después de 3 meses de estar por fuera del aire por todo este tema, pues que no es desconocido para nadie, que nos está afectando, incluso antes de entrar al aire, lo veníamos charlando, que estamos en la punta del iceberg. O sea, es para nosotros una gran satisfacción nuevamente empezar y creo que también es una gran responsabilidad nuevamente nuestro tema, y creo que el emprendimiento, el marketing, la ciudad, y creo que en este momento para nosotros va a ser muy importante nuevamente retomar esa labor social que teníamos en un inicio y que pues por todo ese tema nos tocó pausarla. Nosotros vernos nuevamente acá es una gran satisfacción. Sabemos que el reto es muy grande, venimos con grandes sorpresas, hicimos una reestructuración interna, venimos con unos invitados que de hecho el jueves, nuevamente a las 6, vamos a traer a un super invitado que nos va a hablar del tema de deudas. Es un coach financiero y nos tiene una información muy valiosa. Entonces creo que ustedes deben estar preparados y nos deben ayudar también a nosotros a difundir esa transmisión, porque vamos a tener una gran, ¿cómo lo decimos? No sé, un gran paquete de sorpresas para todas las personas que nos escuchan. Tenemos, incluso lo hablábamos ahora, de todo este tema del COVID, cómo nos ha afectado tanto en nuestra vida social, en nuestra vida cotidiana, laboral, todos los retos que se vienen a nivel económico, social, de relacionamiento, de esa nueva realidad humana que se viene y que quizás a ninguno nos prepararon para eso, porque hace poco estaba yo en una reunión virtual con unos socios que tengo en un negocio, me decían, ninguno en su Canvas, en su matriz DOFA puso como en la parte de riesgos el tema de una pandemia. Nadie lo puso, nadie estaba preparado. Ahorita que veníamos caminando para acá vimos un montón de negocios ya vacíos, con letreros de cierrienda, toda esta situación. Entonces, nuestra responsabilidad desde Clique, porque incluso vamos a tener 2 espacios, uno el martes y el otro el jueves, de 6 a 7 de la noche. Esperamos que, dependiendo de todo la acogida que tengamos con ustedes, que el espacio pueda ser mayor. Claro que sí, Julián, como vos mismo lo decías, es algo inesperado y en todos los sectores, en el sector familiar, en el sector estudiantil, en el sector empresario, en el sector religioso, en todos los aspectos de la vida nos cogió por sorpresa. Y antes de seguir con el programa, yo sí quiero con David y con Julián que le contemos de nuevo a la gente, a los oyentes, a las personas, qué es Clique. O sea, con qué nos vamos a encontrar todos los martes y todos los jueves, que les contemos un poquito de dónde viene Clique, qué es Clique y para dónde va Clique. Si quiere, David, comencemos. Bueno, Clique es una iniciativa de unos jóvenes que queremos apoyar el emprendimiento, no solamente local, nacional, sino mundial, para que nos acompañen y veamos tips, historias, cómo surgen los emprendimientos, cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer un montón de cosas trabajando unidos para poder salir adelante, y sobre todo en estas situaciones que, como lo decían ahorita, no estaban en la agenda de nadie. No estaban en el mapa, o sea, de nadie, absolutamente. Creo que ni el más pesimista cuando empezamos Yo este pienso año. que el único que lo tenía por ahí medio claro era Bill Gates. Bueno, sí, pero ese man lo venía hablando pues, hace por ahí 5 años aproximadamente, que fue que tuvo la charla en TEDx. Sí, pero el año pasado en el encuentro 201 que tuvo
fue donde habló, creo que fue en agosto del año pasado, agosto, septiembre, si mal no recuerdo, lo llaman el evento 201, donde empezó a hablar de una posible pandemia que atacaría el mundo y cómo estábamos preparados o cómo nos íbamos a preparar para ella, y casualmente finalizando el año entró toda esa situación y vean lo que vamos. Sí, totalmente. Es un tema completamente inesperado para muchos, para la gran mayoría de pobladores, porque creo que incluso el año pasado, cuando empezó este tema con China, yo recuerdo haber visto un documental de una de estas canales, de estas páginas de streaming que se llama Pandemia, y precisamente habla como toda la temática de eso. Entonces yo como por informarme lo vi, pero no lo veía como tan cercano. O sea, no, yo decía, bueno, esto está pasando en China, ¿cuándo era que llega eso acá? Lo que pasa es que todavía algunas personas tenemos la concepción de un mundo chiquito. Se nos olvida que el mundo hoy es uno, y hoy lo que afecta al otro lado del mundo nos llega como una repercusión en el tiempo de lo que sucede allá, y eso es lo que todavía no somos conscientes. Lo mismo pasa en el mercado digital. Estamos tan acostumbrados a pensar en pequeño, pensar local, que por eso es que muchas veces no crecemos a nivel de marketing digital, ya yéndonos pues un poquito al modelo empresarial, sí, que lo vemos local y digo, no, es que yo solamente le vendo a mi municipio, a mi región. No, se nos olvida que esto ya es un tema global. Por esas mismas barreras mentales, David, y nos ponemos esas barreras mentales y creemos que lo que estamos empezando solamente se va a quedar ahí, se va a quedar a nivel de barrio. Por ejemplo, si montamos una tienda de barrio, un mini mercado, entonces pensamos que se va a quedar ahí. Pero por ejemplo, las tiendas de barrio, hace muchos años, ¿usted cree que se imaginaron, por ejemplo, un modelo como de Uno, un modelo como Justo y Bueno? No, ellos vieron sus tiendas de barrio y ellos pensaron que siempre se iban a quedar ahí con sus vecinos, pues no pensaron en grande, o sea, no fueron mucho más allá. Y vea hoy en día lo que es de Uno y cómo nació de Uno, de una tienda de barrio, de ese modelo, pero un modelo más global. Lo que pasa es que entender todo esto, y digamos que ahí también viene la explicación de por qué cliqué, porque es que nosotros pensamos el emprendimiento, y cuando nosotros hace algún tiempo empezamos con el proyecto Doble, que digamos que esto fue lo que nos empezó como a unir, y que en algún momento por parte personal yo siento que le fallé a muchos emprendedores. ¿Por qué digo que le fallé? Porque nosotros nos quedamos en la mitad del camino, en un proceso que pudimos haber llevado mucho más lejos. O sea, es un tema de responsabilidad que nosotros tenemos o sea, quien tiene la información tiene el poder, y uno tiene o sea, si tiene la información ahora en este mundo globalizado, tiene la responsabilidad de compartirla, y este espacio nace también para eso, para compartirlo. De hecho, nosotros dentro de la diagramación de lo que es ClickE, tenemos pensado un montón de cosas. Ya lo hemos hablado con Omar, o sea, tener un podcast donde demos información de valor y relevante para esos emprendedores, a no convertirnos sencillamente en un espacio para hablar cháchara y de pronto de nuestras historias personales, sino convertir este espacio en una guía para los emprendedores, que le genere valor a un montón de personas. Puede que hoy, nuevamente retomando, sean pocas personas las que de pronto estén nuevamente conectadas con este hilo, pero la idea es irlos llevando en una línea de tiempo donde ellos se puedan encontrar con esta información en una parte y la puedan tener incluso hasta como objeto de consulta, o que te puedan encontrar a vos en la calle o en las redes sociales y te puedan decir, yo te puedo consultar o te puedo preguntar algo, o vos sabes quién, porque es que en este mundo tan pequeño o tan grande, ya la pregunta no es vos si sabes, es si sabes quién, porque es que estamos en el mundo de la relación. A pesar de que este COVID, ahorita cuando venía también lastimosamente uno dice, ya no le veo la cara a nadie, pero esto es temporal. Yo también estoy firmemente convencido de que esto es temporal, de que nos va a tocar adaptarnos a un montón de cosas, pero también actualmente con la situación que se viene para muchos empresarios que saben que entregaron sus locales, muchos emprendedores incluso hasta de tiendas que no saben qué hacer, cómo diversificar su modelo de negocio. Clique es ese espacio donde vamos a empezar a tomar y a retomar información que el oyente o la persona que nos ve pueda utilizar en su negocio, o si no lo tiene y se quedó sin empleo, porque también es muy válido, está pasando y las cifras van a crecer de una forma dramática. ¿Cómo emprendo? ¿Qué hago? O sea, y ahora la pregunta que yo me hice al principio, porque yo también pasé por una angustia existencial, y yo dije, ¿y ahora qué hago? Porque todos mis negocios de factura en cantidad de plata, yo ya me veía viendo Netflix todo el día, yo ya estaba que me enloquecía. Hay muchas personas en este momento que están así.
Hay muchas que están así, pero también hay muchas que están aprovechando la oportunidad que se viene. Eso es un cambio significativo, a nivel socioeconómico, cultural, en donde vamos a estar, sí, durante un largo periodo de tiempo, donde tenemos que reestructurarnos y salir un poquito de la caja y entender el contexto nuevo de lo que a mí no me gusta el término que usan los señores periodistas, pero es la nueva normalidad. A mí el término no es que me llame mucho la atención, pero sí tenemos que estar preparados para un cambio muy significativo que se viene. Por ejemplo, desde la comunicación, desde la carrera que yo estudié, comunicación social y periodismo, aprendí, por ejemplo, en la comunicación organizacional, que las crisis son una oportunidad. Son una oportunidad para crecer, una oportunidad para ver nuestros errores, una oportunidad para ver un panorama mucho más amplio que de pronto por el afán en el que estuvimos siempre no lo vimos y pensábamos que todo iba bien, que todo iba bien, que todo iba bien, y lo que decía David, lo que ha dicho también Julián, entrábamos en una zona de confort, entonces vivíamos así y no nos importaba. Pero yo creo que con la pandemia nos sacudimos un poquito, pero un poquito en todos los aspectos, en el aspecto familiar, en el aspecto educativo, en el aspecto empresarial. Yo creo que este es el momento también para reinventarnos. Por ejemplo, David, Julián, ¿ustedes cuáles consideran que en este momento son los negocios que más han estado, o empresas o emprendimientos que más han estado afectados por la pandemia? Díganme en cada uno 5 negocios y cómo esos negocios pueden tener una oportunidad con esta pandemia, con este aislamiento, con esta crisis, como lo queramos llamar. Difícil, fácil y difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, claramente el turismo es uno de los más afectados en esta situación. El turismo se espera que no se reactive sino hasta el 2021. Claro que muchos esperan que se reactive finalizando este año, pero la realidad puede llegar a ser otra. El transporte. Sí. Transporte es otro que está completamente afectado. El transporte de pasajeros. Pasajeros, sí. Transporte, incluso el transporte terrestre. De mercancías. Digamos que sí, no. Ahorita de pronto también hay que saber porque yo tengo. Sí, vamos tocando el tema y vamos dando pero sí ha habido una disminución. Nada más ayer veía cifras de disminución de exportaciones de Colombia. Estamos hablando que ha caído hasta en un 70-75% de las exportaciones de Colombia, no las importaciones, sino lo que llevamos de aquí hacia afuera, aprovechando una tasa preferencial del dólar que tenemos en este momento. Tampoco ha servido de nada porque no hay quien lleve la mercancía y no hay quien la reciba. Pero ¿sabe también por qué, David? Porque no nos preparamos para los protocolos. Porque los protocolos que están exigiendo en este momento para exportar son muy altos y nosotros no teníamos la tecnología para en este momento competir. Ya no solamente tenemos que competir con calidad, sino con los protocolos. Tenemos que Por eso también se nos están quedando los productos. El sector salud también se ha visto afectado, así aparentemente la pandemia pertenezca al sector. El sector salud se ha visto afectado por odontologías cerradas, dermatología cerrada, consultorios de medicina especializada cerrados, que era lo único que atendían en instituciones de salud, en gripas, urgencias reales, porque ahora sí la gente no se enferma. No, ahora no van a urgencias. O esperan a que realmente necesitan la urgencia para hacer la urgencia. Digamos que su parámetro ya de urgencia pasó de que ya un dolor de cabeza o ciertas enfermedades, puede decirse, asociadas a la actividad diaria, ya dejaron de tomar o cobrar esa relevancia y ya ahora van a migrar hacia otras, que son también incluso las llamadas, ahorita lo mencioné yo, porque creo que todos pasamos por eso. Y tuvimos el tema de las enfermedades mentales, porque ese tema es, para mí, hacia donde tenemos incluso nuevamente que volcar la atención más adelante. Y no solamente por el encierro, sino por todo lo que económicamente trae y va a traer como consecuencias o esa punta de ese iceberg que no hemos visto todavía mucho, porque ayer también notaba que las cifras de suicidios en Medellín han incrementado de una forma dramática, y obviamente no están los estudios sociodemográficos que me digan a qué están ligadas, pero realmente esto es una consecuencia. Y como para cerrar con el último sector que considero que se está viendo, se va a ver y va a estar así por un largo tiempo afectado, es la educación.
Así estamos diciendo que estamos migrando de la educación presencial a la educación virtual. Nosotros no tenemos la educación ni la conciencia ni la disciplina para poder tener una educación virtual asertiva. Porque la educación virtual que están recibiendo los muchachos hoy, a raíz de esa situación, que son protocolos montados de urgencia, plataformas que no son seguras, no es la educación para la que los muchachos o los estudiantes de hoy están preparados para un futuro. Listo, David, ya me dijiste los negocios o empresas o sector que se vio más afectado. Ahora, empresas, emprendimientos y sector que vio en esta pandemia una oportunidad y que en este momento están creciendo y van a crecer muchísimo más, porque no solamente hay sectores afectados, también hay sectores que en este momento la pandemia, lo que nos está pasando, le sirvió también para crecer. Para usted, ¿cuáles son esos sectores? Si vamos a las principales necesidades del ser humano, sí, básicamente es la alimentación. La alimentación no puede dejar de ser ese factor primordial que yo necesito como ser humano. De ahí que muchos de los gobiernos están atemorizados o han hecho muchos movimientos con el fin de que la ciudadanía no tenga hambre, porque si la ciudadanía tiene hambre es igual a protesta. Sí, no, y mire, ya, o sea, esta semana otra vez entramos en esa dinámica y ya por ahí vi en redes sociales, no sé qué tan desierto sea, que ya para el 15 FECODE ya no otra vez vuelve, y me van a disculpar si pronto me escuchan personas que tengan algún tipo de adhesión o tengan algún tipo de afinidad con esta organización, pero yo en lo personal, y respondo a título personal nuevamente, no estoy completamente, o sea, no estoy de acuerdo con eso, porque creo que también es una forma de desestabilizar un país en un momento en donde ni siquiera nos hemos metido a la cabeza el momento histórico por el cual estamos pasando. Y todo ese tema toman algunos tonos o matices políticos, que luego esto se va a convertir en una consecuencia de a 3 o 4 años, vea que eso le pasó al presidente que se encuentra de ahí, es que él debió hacer otra cosa, pero o sea, hay un montón de factores que se están moviendo por detrás para que la gente, pues para incitar a las personas a que a raíz de la necesidad, que es totalmente válida, y creo que todos hemos pasado por eso, se esté obligando a la población a salir, a protestar, a exacerbar todos esos sentimientos en un momento que no es el adecuado. Creo que ese es el momento para unirnos, a lo que invitamos acá en Clique, que es a unirnos, a ayudarnos entre todos, a que nuevamente detrás de toda esta situación no tan buena vengan cosas muy positivas, porque digamos que lo que mencionabas ahora, ¿cuáles son los ganadores de aquí? Yo ayer veía algo muy teso y como grandes ganadores están Google, Amazon, Facebook, no recuerdo, son 5 empresas grandes, todas en Silicon Valley. Entretenimiento. Todas en Silicon Valley, pero en contraposición hay otras que también tienen mucho que ver con respecto a lo que estabas hablando ahora, Airbnb y transporte. Airbnb despidió, hasta ayer había despedido más de 1.900 empleados. Creo que Uber había también despedido más de 3.500 empleados, o sea, no asociados a la plataforma, porque entiéndase bien que el modelo es diferente, sino personas que trabajaban en su infraestructura, en las oficinas que tenían en cada uno de los países donde se encontraban. Entonces, esto causa una gran dicotomía, porque tanto uno creería que las empresas, incluso yo hacía parte de ese discurso, donde también creía que el estar en el medio digital nos aseguraba una solvencia y nos aseguraba que nuestro negocio fuera anticrisis, y nos dimos cuenta que muchos negocios que se creían anticrisis porque el moverse y transportarse era una necesidad o es una necesidad vital en este momento, se dio completamente, sí, dejó de serlo, o sea, pasó a un segundo plano. Yo me ponía a pensar, mi presupuesto antes del COVID para vivir era tanto, y yo me quedé impresionado con la situación, porque también vi reducidos mis ingresos, con cuánto dinero fui capaz de sobrevivir. Y le decía yo a mi esposa, es que el objetivo ya no es, en este momento no es vivir, es sobrevivir. ¿Cuántas personas están en sus negocios
voy pensando. Para responderte algo a la pregunta, creo que esto es como un collage, que uno perfectamente podría decir que quienes se afectaron, creo que todos nos vimos afectados, que de pronto los que no se han ahogado en esa vicisitud de la situación han sido algunos, que tampoco es que me guste esa palabra porque se convirtió en una moda. Cliché. Sí, el reinventarnos. No, yo creo que es que no es reinventarnos. También a mí me encanta el discurso darwiniano, y es que el que no evoluciona tiende a desaparecer. O sea, es que la misma biología nos lo está diciendo en este momento. Si no cambiamos, nos Si no cambian. cambiamos, nos cambia. Si no cambiamos, Pero desaparecemos. es que también hay que tener en cuenta que la preparación y la educación que tenemos actualmente en nuestros países latinoamericanos no es una educación preparada para el cambio. Es una preparación educada para generar una labor constante, para recibir una remuneración constante, sin usted pensar mucho. Va a sonar un poquito revolucionario el discurso, pero es una situación en donde la educación que tenemos no nos prepara para hacer esos saltos y esos cambios de adaptabilidad en un mundo que tenemos hoy. No, tiene toda la razón, David. Lo que Julián viene diciendo también es muy cierto. O sea, y lo hablamos desde que se inició el programa, desde que comenzó el tema de la pandemia, porque nadie, es que yo digo que absolutamente nadie estaba preparado, incluso cuando comenzó todo este boom, la noticia, yo creo que muchos ni creíamos, pensábamos que era algo que estaba pasando en otro país, Lo que que pasa no es nos que iba a tocar. estas situaciones son ajenas hasta que no nos tocan. Exactamente. Sí, ahorita también antes de entrar lo hablamos. Es que el sentido de pertenencia hacia la vida propia y de los demás, yo no puedo medirlo. Y para mí las medidas pueden ser muy extremas cuando yo protejo a mi hogar, en mi casa, me protejo a mí mismo, me puedo lavar las manos, puedo andar con el desinfectante, puedo andar con el tapabocas, pero esta pandemia nos trae el reto de esa otra palabra, que es la llamada empatía, pero para mí no es empatía, es sencillamente reconocerme en el otro, que es que yo sé que vos tenés familia. Un amigo, de hecho la persona que va a venir el jueves, hacía un análisis matemático y decía, si cada una de las personas, no creo que nosotros fuéramos más empáticos, si en este momento hiciera una distribución de las personas que se han afectado por el COVID, diría, en cada familia, si fuera equitativo, en cada familia tendríamos una persona afectada, en cada familia. Y ahí si fuéramos empáticos, porque es que nosotros decimos, eso es una gripita, o quizás de pronto a mí sí me dio o no me dio, yo no me he dado ni cuenta, y no pasó nada. Pero es que el drama viene después, o sea, el drama que estamos viviendo no es solamente el de salud, vuelve otra vez, como dice mi mamá, la mula al trigo, sí, es que va a ser repetitivo. Esta pandemia nos va a traer el reto más grande, no es incluso a veces de pronto en vidas, va a ser en cómo vamos a seguir viviendo de aquí en adelante, para todo, o sea, No. para todo, para Y en todo. todos los aspectos, Julián, por ejemplo, yo digo que la legislación colombiana se va a tener que replantear en muchos aspectos, en la parte laboral, en la parte civil, porque lo que se nos viene posterior a esta cuarentena, posterior a la pandemia, posterior a lo que estamos viviendo, va a ser muy grande. Por ejemplo, en materia civil, yo digo que la jurisprudencia va a cambiar completamente, porque como lo decía hace poco un profesor, Felipe Díez, a la jurisprudencia en este momento le va a tocar aplicar a las lagunas axiológicas, que fue lo que pasó en España cuando lo de la vivienda, no sé si ustedes recuerdan el tema de las viviendas en España que fue tan mencionado. El juez no podía fallar como si estuviera en una circunstancia normal, porque es que no estamos en una circunstancia normal, estamos en una circunstancia atípica. Entonces lo que se legisló y que tenía vigencia hasta hace 3, 4 meses, no se puede aplicar de la misma forma en esta circunstancia en la que nos encontramos en este momento. Llámelo estado de emergencia, llámelo como lo quiera llamar. Yo creo que los jueces en materia civil, en materia laboral y en otros aspectos les va a tocar apartarse un poco del precepto jurídico y les va a tocar empezar una línea jurisprudencial totalmente diferente. Entonces vean que esto es algo
que nos va a afectar en muchas esferas y que de pronto nosotros solamente vemos lo más cercano, pero el próximo año, el 2021, va a ser un año totalmente, si este fue atípico, el 2021 sí que va a ser atípico, porque nos vamos a encontrar con unos cambios trascendentales incalculables. ¿Sabe cuál es el problema que yo veo a nivel legislativo? Y es que la tecnología va 10 veces más rápido que la legislación. No, y no la educación, pues que No, pero no, solamente la educación que es que la por eso, educación va 100 veces más rápido que la tecnología. ahí es donde vamos, es que vamos en mundos diferentes, a velocidades diferentes. Pero qué tanto el problema legislativo es grande, que miren la discusión que se ha generado con las plataformas de aplicaciones que están montando las ciudades, el mismo estado, para que el ciudadano se inscriba, para tener una circulación, para tener un seguimiento dentro de su circulación y su movimiento, que ellos están generando unas plataformas, pero la legislación está 10 veces más atrasada que eso. La legislación se lo impide. No solamente es eso, había una discusión antes de que empezara este tema de la pandemia también con las plataformas, con los modelos laborales que tienen o de vinculación que tienen los famosos asociados, que son el muchacho que vemos en la calle con el bolsito de Rappi, valga la cuña pues, las plataformas de trabajo colaborativo. Sí. Para que no nos cuña y la legislación que hay no sabe responder desde hace mucho tiempo a un Uber, a un Rappi, a todas esas plataformas, no sabe cómo responder. ¿Y saben qué es lo peor? Que ya lo vimos, que ya hay personas que ya están pensando dentro modificar una gran reforma laboral para darle fuerza a esa teoría de que es válido decirle a la persona: te voy a pagar por horas. O sea, vas a tener un contrato y así trabajas. Y creo que hay un modelo que existe de alguna forma, pero que es igual. Creo que fue la ministra del Interior que había dicho: no, pues que si el ingeniero trabaja 2 horas, entonces paguémosle 2 horas. Que entonces ahí se pierde la relevancia del trabajo, del precio versus el valor que está agregando. Entonces, para mí, creo que esa es la otra parte, porque vemos lo frágil que es, y muchos expertos lo decían: estamos en la era digital, en la era de la información, y la era industrial se está acabando. Creo que esta va a ser, no sé si el suicidio o el homicidio más grande de una era, porque esto lo aceleró. Literalmente esto lo aceleró. Estamos hablando que en estos 3 meses el mundo ha cambiado lo que tenía que cambiar en los próximos 10 años. Y no hemos, si nos lleva a ver, estamos realmente contabilizados 5 meses. Vamos a 6 meses de pandemia. Vamos 6 meses. 6 meses. Y vamos apenas en 6 meses. Y uno se pone a mirar, en España veía cifras, cerraron 4 plantas creo que de Renault, creo que cerraron de Nissan, creo que también piensan hacer una reestructuración acá en Colombia, y los empleados de aquí de la compañía que se encuentra ensamblando acá también ya están asustados, porque ellos tienen contratos de 3 meses. Entonces, el cambio de la era industrial, incluso también lo veía que en el EXMA, no sé si de pronto ustedes se dieron cuenta que era el EXMA fue un evento digital que estaba planeado para hacerse en Bogotá, y ese evento era de emprendimiento, iban a traer incluso hasta la esposa de Barack Obama. El evento se canceló, pero lo hicieron todo en línea, y en ese evento decían algo muy puntual y era muy valioso. Dicen: ustedes, nadie se ha dado cuenta en el mundo que está caminando desde hace más de 10 años. Nadie se está dando cuenta. El COVID-19 vino como a despertarnos. Unos se van a morir, y lo dejan decir: unos se van a morir, otros se van a quedar dormidos, otros van a despertar, otros van a cambiar. Y lo más importante, Julián, es crear conciencia. O sea, si pasa esta pandemia, si pasa todo lo que hemos vivido y seguimos viviendo como veníamos viviendo antes, yo creo que de nada sirvió el aislamiento, de nada sirvió conservar la vida. Es que ahí radica el problema. El problema es que la educación que tenemos no está preparada para generar esos cambios. Y claro, mucha gente, puedo estar seguro que más del 90% de la población pretende que en 6 meses la vida se lleve como se hacía hace 6 meses. No. Es más, yo les pronostico que este diciembre no va a ser un diciembre con luces, no va a ser un diciembre con fiestas, no va a ser un diciembre... No, de pronto probablemente porque es que es muy folclórico, sí. Yo digo que nosotros aquí en Colombia
voy a hablar del contexto colombiano, todavía somos tan folclóricos que de pronto podemos pensar en que podemos retomar la vida como estaba, o sea, lo podemos retomar y eso tampoco está mal desde porque es que vos venías viviendo 30, 40, 50 años, algunos 10 añitos, otros 15 añitos, venías viviendo de una forma y de un momento a otro te cambia todo, ¡pum! Entonces ya no voy a hacer una fiesta, ya no voy a ir a hacer el Día del Padre o el Día de la Madre, que fuera que comerciales son, tienen un valor emocional. No vamos muy lejos, uno de los brotes más grandes que hay acá en Medellín son una familia de 16 personas en el barrio Santa Cruz, parte baja, en donde esas 16 personas hicieron una fiesta, una reunión de Día de la Madre, de Día de la Madre. Y cuando yo veía en las noticias hace como 5 meses, cuando empezó el COVID, vi que también en Estados Unidos se hizo una celebración, si no me equivoco, fue el Día de Gracias, y de una sola familia murieron 7 personas, de una sola familia, que estuvieron en una celebración así. Entonces creo que nosotros, y también, miren en la costa los barrios más afectados en este momento por esa situación, aún siguen creyendo que pueden salir de fiesta. Entonces, el ser humano no se va a adaptar tan rápido a esto, pero que es un totazo para nosotros. Es verdad, completamente. Julián, David, ya hablamos de los sectores que se han visto afectados. Ahora hablemos un poco cómo desde el emprendimiento podemos salir adelante. Cómo, por ejemplo, las personas que en este momento se están quedando sin empleos, cómo los empleadores, como las personas que apenas quieren generar empresa, pues apenas quieren comenzar con su emprendimiento, cómo lo pueden hacer en este momento. Yo creo que nosotros hemos escuchado en las noticias, en toda parte todo el mundo dice en momentos de COVID-19, como en su momento el amor en los tiempos del cólera, como tantas pandemias que se han vivido, y en su momento yo digo que cada sociedad tuvo que aprender a vivir de ese momento y salir adelante. Lo hizo Japón en su momento, lo hizo el mismo Estados Unidos, lo han hecho muchos países, como en este momento Colombia, vamos a nivel Colombia, se puede salir adelante desde el emprendimiento, desde la generación de empresa. ¿Qué le podemos decir a esas personas que en este momento se están quedando sin empleo? ¿Qué les podemos decir de cómo buscar una oportunidad en medio de esta pandemia? Pues a ver, lo primero que pienso yo es que en ese término de moda que está el reinventarse, es presionarnos a pensar en lo que nunca habíamos pensado. Esa es la primera parte. Yo creo que hay que resumir en la primera fase. ¿Cómo hace para que la gente piense en la forma que no ha pensado si usted no le ha enseñado la necesidad? Es la necesidad. Es básicamente ahí es donde fallamos como empresarios o como emprendedores, porque es que yo creo... O como educadores. O como educadores, porque es que yo creo un negocio desde partiendo de mi necesidad. Y creo un negocio solamente para mi subsistencia, pero no lo va a llevar a un nivel empresarial nunca. No, para mí es totalmente claro también eso, que uno tiene que partir primero de lo suyo. Es que hay dos razones para las que se emprende o por las que se emprende, una por necesidad y otra por visión. Del total de emprendedores que conozco, personas con empresas que conozco, ninguno lo he conocido que haya empezado un negocio solamente por decir yo tuve la visión de llegar allá. Todo partió de una necesidad y fue puntual, fue que lo incomodó. Voy a las épocas de prehistoria, ¿qué era lo que movía al ser humano? ¿Qué es lo que movía al hombre? Nosotros somos cazadores, o sea, los hombres somos cazadores, las mujeres cuidadoras. Pues, puede sonar muy machista y no, pero es que la biología... No, la antropología es esa. Es así, la antropología es esa. Nosotros teníamos que salir. ¿Qué era lo que nos impulsaba? Usted veía a los muchachos con hambre, veía me hace acordar a los Croods, a la película animada de los Croods. Me dijo, salga y usted mire cómo se defiende con el mundo, mátese, o si usted no llega, se queda la familia y se muere la familia. Literalmente en este momento muchas personas se están viendo en esa necesidad, por eso es que en Bogotá la gente sale. Pero entonces uno tiene que poner primero los pies sobre la tierra y saber sobre qué mundo está caminando. Estamos caminando sobre el mundo en épocas de COVID, ¿cierto? En épocas de COVID-19. Entonces, lo primero es, para mí, hacer como ese autodiagnóstico, listo, yo ya sé que empleo, muy probablemente si anteriormente la posibilidad de conseguir un empleo era muy difícil, ahora va a ser peor, porque sabemos que muchas empresas se van a quebrar. Y el sector, de los sectores más afectados, como en general, son de las pymes, las que en este momento no les dan un préstamo, las de las que la banca de segundo piso, literalmente, cuando llegan a la banca de primer piso, no les van a dar un préstamo porque no tienen visto un récord financiero. Entonces la gente dice, ay, pero entonces ¿yo qué hago? He visto
ahora incluso una pelada de las que asesoran un tema de redes sociales y marketing, la pelada tiene una empresa de calzado. Y sabemos que el calzado ahora, ¿de dónde viene? Pues de donde viene, desde donde importamos el virus. Todo viene de China. Le tocó cerrar el local. ¿Qué hago? Los empleados, tenía 6 empleados, la demandaron. Los 6 empleados la demandaron. ¿Qué hago? Se puso a hacer regalitos para el Día de la Madre. Creó toda su página web, hizo una inversión como de 5 millones de pesos en redes sociales, le funcionó. Me tocó volcarme hacia allá. Quizás de pronto no sea lo más estructurado, pero a lo que voy yo es que la necesidad nos obliga a nosotros a volcarnos hacia otra parte donde no, o sea, tenemos que ser creativos, y en esa creatividad está la forma de comunicarnos. Quizás ahora nos vengamos con la lluvia de youtubers, de gente de redes sociales, la necesidad de oportunidades. Sí, eso está completamente claro, donde yo parto de mi necesidad para cubrir mis necesidades y las de mi entorno, eso es completamente claro, pero es que aquí es donde más relevancia cobra el cuadrante del flujo del dinero del señor Robert Kiyosaki, donde empezamos a hablar de un empleado, un autoempleado, que es donde yo soy la que hago todo, soy el que hago todo. Estoy iniciando el negocio. Exacto. Pero dar ese salto de autoempleado a empresario es donde nosotros, la mayoría, no estamos preparados. O no brincamos. No, porque es que no sabemos cómo. Es que el problema que tenemos es que yo sé una cosa, yo sé lo que no sé, y yo no sé lo que no sé. No sé si soy claro en ese trabalenguas. Sí, una filosofía muy bonita, pero entendible. Para muchos creo que sí. Pero yo entiendo la parte, no, yo también. Pues, desde la educación, partimos de que la educación, desde donde yo la entiendo, nosotros ahora con todo esto, tema generacional, que ahora estamos tachamos y le colocamos título a todo, la primera generación que nació para suplir las necesidades básicas del sistema industrial, ¿cuál fue? Los baby boomers, que ahora son los que se nos están muriendo. O sea, son esos papás, esos abuelos, las personas que en este momento se están despidiendo. Esa generación nació para el boom de las empresas. ¿Quién no tuvo un abuelo que con un empleo de obrero raso levantó una casa de 3 pisos, montó negocio? Lo que pasa es que también estamos hablando, es que hay que hablar de la decadencia, del valor simbólico del dinero. Y del contexto. Pero ahí donde voy yo, que es que el valor de la mano de obra cambió, y en su momento quizás era mucho más sencillo pensar en esa forma de darle valor a las cosas. Vos comprabas un auto, y quien realmente tenía un auto era porque tenía otro nivel de status quo o estatus social dentro de esa misma sociedad. Y ahora todo eso, o sea, la accesibilidad cambió, y muchas cosas que anteriormente eran accesibles ya ahora lo son mucho más. O sea, ya la clase media es la clase que vive endeudada pero que parece rica, y que literalmente ahora se va a desaparecer. Una de las cosas que yo he analizado de esta pandemia, ¿sabe qué es? Que en el mundo existe una clase media de humo. Es una clase media inestable. Pero bueno, espérate, que yo te realmente no es una clase media, es una clase pobre que se cree alta. Estos baby boomers nacieron para eso, entonces el sistema fueron educados para eso. Entonces, claro, un orador que yo admiro mucho decía: listo, usted va a estudiar ingeniería industrial, bacano. Usted no está dando cuenta de que estamos en la era de la información. Estudio ingeniería de sistemas, estudio alguna vaina que tenga que ver con eso, mi viejo. Es que la era industrial se va a acabar. Usted no ve la robótica lo que está haciendo. Usted no ve que literalmente esto va a acelerar, que si muchas empresas se pararon hoy por falta de mano de obra, una empresa de 500 empleados, hay un brote. En Estados Unidos está pasando en 3 empresas muy grandes, y creo que 2 son de alimentos, supremamente peligroso. Más de 300 empleados. ¿Qué le toca a la empresa? Cerrar ¿por cuánto tiempo? ¿Sí? ¿De dónde va a salir la plata de la incapacidad? Y de ahí en adelante, porque es que allá fue donde se contrajo el virus, porque no pueden decir que no. Entonces, ¿eso qué va a acelerar? Dijo la robotización. Vamos a entrar a un tema de automatización de procesos acelerada, precisamente porque mucha gente no va a esperar a que vuelva a pasar otra cosa de esa, y el mismo Bill Gates lo decía, que la probabilidad de que esto esté pasando cada 10 o cada 20 años es cada vez más pequeña. Sí, tiene toda la razón. Julián, David, 2 enseñanzas en materia de emprendimiento que nos dejó el COVID-19. 2 enseñanzas muy significativas. No sabemos estudiar de forma virtual. No tenemos la autodisciplina para podernos nosotros mismos autoformarnos para generar nuestros ingresos.
Es un momento clave para empezar a cambiar ese chip que tenemos educacional, de irme a sentar toda una jornada, a oír un señor hablando, echando cátedra, a realmente formarme en lo que yo quiero y en lo que yo puedo soportar para una sociedad. Y la segunda, muy importante, es que tenemos que aprender a trabajar en equipo. Excelente, Julián. Dos enseñanzas que nos dejó el COVID-19. Comparto la última, digamos que me quitaste la palabra porque es que trabajo en equipo. Ahora tenemos que pensar es en colaboración, cómo nos ayudamos los unos a los otros. O sea, no es tiempo en este momento y voy a ser muy regionalista. Es hora de comprarle a los de nosotros. Es hora de comprarle que si yo hoy tengo la posibilidad de tener un empleo, no lo toqué, o tengo mis ingresos y todavía puedo hacerlo. La verdad, tratemos de apoyarlo a nosotros. Creo que para mí es uno de los mensajes más poderosos que tiene que traernos. O sea, cómo yo le ayudo al que está al lado, al que literalmente yo se le compro, no sé, la manilla, el reloj, lo que esté vendiendo. Yo entiendo que literalmente esa persona salió de un sistema económico que lastimosamente van a salir muchos más. Entonces creo que hoy es hora de apoyarnos a nosotros mismos, a trabajar en equipo, construir en equipo y ayudarnos en equipo. Y la otra es, creo que más que todo eso es una reflexión. Este mundo no es tan grande, este mundo es muy pequeño. Este mundo es supremamente pequeño y es tan pequeño que creíamos que por no haber vuelos directos de China hacia acá a Colombia, que esto aquí no iba a llegar. Muchos, hasta que pasó, yo recuerdo ese viernes antes de pasar el tema de la cuarentena, y yo tenía planes de irme a jugar fútbol con mis amigos. Eso ya, quién sabe hasta cuándo yo lo pueda volver a hacer. Quizás de pronto en 5 años yo estaré recordando, ya ni tenga rodillas para hacer eso. Entonces creo que debemos entender eso. Y de que un producto, y de que un servicio que yo tenga hoy aquí, yo lo puedo visibilizar. De que el mundo es tan pequeño que cualquier cosa que yo haga acá, el efecto mariposa, algo que pase aquí, puede repercutir en otro lado. Hay un libro que no recuerdo el nombre en este momento que habla de 6 grados, que significa que solamente son 6 contactos los que yo conozco para darle la vuelta al mundo. Algo adicional que quiero hacer es que Click E debería ser, o deberíamos hacerlo, como un grupo asociativo de trabajo. Es que se crear una red para que entre nosotros mismos empecemos a prestarnos servicios, a comprarnos productos, y esa es una forma en que el trabajo colaborativo entre nosotros nos puede ayudar a nosotros mismos y a crecer hacia afuera. Y esa es la idea, y ya tenemos que llegar, incluso lo hemos hablado mucho con Omar, con Julián, y yo creo que lo tenemos que estructurar, y ahí es donde tiene que llegar Click E. Las dos enseñanzas que a mí me dejó el COVID-19, la primera es que tenemos que valorar las pequeñas cosas. Hoy nos hemos dado cuenta que son esos pequeños momentos que teníamos tan olvidados los que realmente nos enriquece el alma, el espíritu y nos hacen feliz. La segunda, y que lo he notado bastante, es que con lo del COVID-19 se ha ido bajando un poquito la tercerización de los productos. Entonces ya estamos vendiendo directamente. Yo soy productor, estoy subiendo mis productos a las redes sociales y estoy vendiendo directamente. Se está volviendo esa cadena que tanto daño nos ha hecho, sí, que tan marcados los productos. Pero es que tiene que quedar eso, David. Pero es que ahí es donde tenemos, porque es una iniciativa muy importante de los campesinos y de los productores, pero es que se quedan corticos en el tema logístico. Exactamente, sí. O sea, ¿qué tenemos que hacer ahí? Capacitación a esos productores, que dejen los miedos y mostrarles que sí se puede, que no es tan necesario ese tercero que está tomando el producto, lo está encareciendo, se lo está llevando al consumidor final a un precio totalmente exorbitante, desfasado, y que yo, campesino, que soy el que me mato, el que estoy arando la tierra, el que me quemo la cara, sigo recibiendo la misma plata y a mí nunca me aumenta el precio del producto. Pero al tercero pero es sí. que ahí es donde los modelos educativos tienen que cambiar.
porque vos tenés que formar a ese campesino para que realmente sea un empresario y no Y a ese simplemente artesano, a se ese quede, artista, todo. hay que quitarle el paradigma, se quede en el punto de distribución. hay que quitarles el paradigma, porque es que nosotros creemos que en este momento Porque es más miedo, es más Sí, miedo que es a esta- ellos les dan de que ellos creen que se van a quedar con sus productos, que no los van a poder y vos comercializar. podés incluso, Y es mostrarles que sí hay posibilidad y lo Vos estamos viendo tenés- ahora con el COVID. vos tenés el producto y tenés incluso, digamos, si lo voy a poner así el ejemplo más simple, redes sociales, vos publicás, no sé, por ahí he visto muchos emprendedores, incluso un amigo de nosotros que nos Sí. trae una granja Por eso lo digo. de estas, los productos se le pueden quedar en redes sociales. ¿Por qué se le pueden quedar? Porque la gente no cree en que ese producto lo pueda conseguir de esa forma. Ahora vamos a estar minados, porque también es eso. Ujú. Como no hay el espacio físico está migrando, entonces ya el espacio físico realmente por un tema de riesgo biológico, pues no, la gente, incluso hasta yo iba a muchos centros comerciales, yo, así lo abran, yo ya no voy, así me quedé sin ropa, yo permanecía 4 o 5 días con una pantaloneta y con una camiseta. En pijama. En pijama, sí. O sea, mira que nos cambió esa Sí, perspectiva. completamente. Entonces vos te colocas a pensar en eso y vos decís, listo, muchos negocios migraron a lo digital, pero lo digital esencial. Entonces la oferta de esa cantidad de negocios digitales va a ser muy alta. Pero ¿sabes también qué va a pasar ahí? Que sí, los empresarios, digamos que se llevan unas grandes tajas por intermediación, se van a ver afectados. Y es que ellos también van Pero- a pasar a la parte digital Claro, y van a hacer pero competencia. ¿saben qué va a pasar? Y se van a acordar de alguna forma, no como algo profético, sino que es que incluso hasta el tema de los impuestos va a ser un problema para el gobierno, porque la gente va a negociar directamente. O sea, yo negocio con usted, y literalmente yo para qué te voy a cobrar un montón de exactamente. dinero? Prácticamente vamos Así a va a volver ser. al Eso trueque. va, Igual sí, ya lo al mismo que trueque, estamos sí, hablando señor. ahorita de la legislación. Ahí la legislación colombiana va a tener que dar un paso adelante porque se vienen en materia digital muchos asuntos que nos van a tocar y que si desde la parte de la legislación, de la jurisprudencia, no empezamos con caminos, yo creo que nos vamos a ver corticos y muy corticos cuando eso ya empiece a estallar como lo estamos diciendo en este momento, porque las redes sociales, la parte digital se va a sobresaturar. O sea, todo el mundo va a ver en la parte digital una oportunidad y se va también sobresaturar. ¿Quiénes van a lograr quedar en ese campo? Quienes lo hagan mejor, quienes, como decía David, logren tener una visión mucho más allá. O sea, va a ser un campo prácticamente de batalla, pero ahí es donde va a entrar también de nuevo, como anteriormente, la calidad del producto, el servicio, y aunque sea digital, esos factores van a seguir siendo esenciales a la hora de marcar la diferencia. Yo creo que aquí también, al menos por algún tiempo, nos va a traer la impersonalización del servicio, de bienes y servicios, de muchas cosas, porque literalmente el contacto se vuelve peligroso y nos empieza a jugar en la cabeza, como miedo. Entonces, todos estos negocios que van a mirar a redes digitales también tienen que aprovechar eso. ¿Cómo me hago yo diferente? O sea, diferente es como yo cuento mi historia diferente. O sea, literalmente es contar la historia, porque llegas también ahí, porque en el momento de que empezás tu emprendimiento, tenés una historia que contar. Los productos los compramos en cualquier parte. O sea, el valor que le está agregando tu historia, que le está agregando lo que estemos haciendo, es lo que puede marcar la diferencia más adelante. Es necesario marcar esa diferencia en un terreno, como lo dice Leo, que va a estar completamente minado. De hecho, ya está minado. Sí, es Si que vos va a entras estar a internet, sobresaturado. navegas en internet, vas a ver una cantidad de cursos, programas gratuitos, webinars, y eso te llenan de información. Pero va a haber hay tanta información en este momento que la gente que la estamos recibiendo, estamos en un efecto que es parálisis por análisis. O sea, yo con quién me voy, yo a quién le hago caso, yo por dónde arranco esto. Este me dice una cosa, este me mostró otra cosa más bonita, y ese mismo exceso de información va a hacer que ese campo va a estar completamente saturado y no vamos a saber por dónde caminar. Exactamente, y tenemos que actuar con calidad. Ya lo bueno no dura, y estamos ya terminando a 3 minuticos. este ya- inicio otra vez de programa. Estamos muy felices de volver a estar en este recinto, un recinto completamente cambiado. Nuevo. Sí, nuevo, gracias a una persona que es un emprendedor, que siempre busca, como lo estamos hablando acá, en renovar, en innovar. Estamos hablando de Omar Acosta, la persona que nos extendió esta invitación y que gracias a él este programa en este momento tiene vida. En este momento ustedes nos pueden escuchar porque alguien
en un momento se motivó a crear un espacio cultural en un principio para los envigadeños, luego esto se volvió a nivel mundial, y quería también agradecerle a Omar y a decirles pues a todos ustedes que vamos a continuar con Click que nos digan sus sugerencias, que nos digan qué quieren escuchar, qué quieren ver. Vamos a traer invitados, pero ustedes también nos deben decir en qué aspecto quieren conocer, por ejemplo en el tributario, en el legal, en el de historias de emprendedores, o sea, díganos también para nosotros ir mirando ese tipo de personas con las que les vamos a llegar a ustedes, para que ustedes también se nutran de información muy muy importante. Bueno, también darles las gracias a todos, a la mesa, a David, a José, a Omar. Estamos nosotros en este momento puntual y coyuntural. Nosotros queremos invitarlos, tener la invitación a todos ustedes que tenemos en este momento tres formas de que nos estén acompañando, y la primera es por la aplicación que la pueden descargar por Play Store, la segunda es por la transmisión en vivo del programa por Facebook Live, y la otra es la página web, o sea que alguna persona que esté teletrabajando puede abrir la página web y la puede escuchar. Entonces tenemos tres formas en las que en este momento nos pueden escuchar. Extenderle la invitación a que se queden con nosotros con la gran programación que hay, una programación muy cultural, una programación que tiene mucho contenido de valor para ustedes en cuanto a valor agregado. Y pues no sé, pues ya dejar a David que se despida, y yo creo que ya nos faltan dos terminando por el día de hoy. Lastimosamente se fue rápido se fue muy rápido, lo bueno no dura. Los invitamos a todos a que nos sigan, Facebook Live, que nos contacten, descargar la aplicación, oírnos online constantemente y enviarnos, que nos envíen sus preguntas, dudas, inquietudes, y para eso estamos acá. Si no lo sabemos, por lo menos conseguimos a alguien que nos dé la respuesta. Un servicio social. Yo también quiero aprovechar para hacer un llamado a las personas que nos escuchan para que se sigan cuidando. Si es posible, quédense en casa, tomen todas las medidas. La verdad que esto es un tema que es de verdad, un tema de conciencia. Sigamos todas las medidas de bioseguridad, tratemos de cuidar a los nuestros, a nuestros viejos queridos, a nuestros hijos. No echemos esto en saco roto. Y que no se olviden de emprender, que este es el momento. Este es el momento, esta es la hora. Feliz noche, muchas gracias a todos. Los dejamos. Hasta luego, hasta el próximo, hasta el jueves. Un invitado muy especial, no se lo pierdan, que van a salir muy, muy, muy nutridos. Bye. Son las 6:58. Envigado y sus acequias. Zanja o canal pequeño que conducía en la carrera 43A o avenida Fernando González Ochoa demuestran el proceso urbanístico del siglo XIII y XIX. Cápsulas históricas en Mi Ciudad Radio. A Rueda Colombia, bicicletas, marcos, gafas y demás accesorios para la práctica de tu deporte favorito. Queremos ser parte de una conciencia social y medioambiental ligada a la problemática actual del transporte en nuestras ciudades. Visítanos en www.arruedacolombia.com.